Diversidad cultural, complejidad y equidad en la escuela infantil. Comprender la diversidad como complejidad. La diversidad se refiere a la interacción entre partes diferentes que se relacionan entre sí, formando algo más que la mera suma de ellas. Tendemos a simplificar y clasificar la realidad para comprenderla, pero estas simplificaciones no son útiles para entender lo que sucede en un grupo de niños y niñas. La diversidad es pluralidad y complejidad, lo que significa reconocer que un grupo está integrado por personas diversas que se relacionan e influyen mutuamente. Las interacciones y relaciones cambian a los niños y niñas, quienes se adaptan y aprenden en función de con quién se relacionan. Diversidad cultural en la escuela. La diversidad cultural implica reconocer que la educación siempre conlleva la construcción y transmisión de significados culturales. Desde una perspectiva antropológica, lo cultural se entiende como una compleja red de significados compartidos, que no son estáticos ni inamovibles, sino que se construyen colectivamente en las relaciones. Evitar una visión estereotipada y turística de la cultura, reconociendo que la diversidad cultural de un aula o escuela es tanto lo visible como lo que está bajo la superficie. La diversidad cultural siempre está presente y se hace visible a través de facilitar las relaciones y la comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa. Equidad en la escuela infantil. La diversidad cultural es un hecho, pero la equidad exige un compromiso ético y político por parte del profesorado. La equidad implica dar a cada persona lo que necesita en función de sus circunstancias y características, garantizando que todos los niños y niñas tengan acceso a las mismas oportunidades y resultados. Los sistemas sociales y educativos generan desigualdades, por lo que es necesario tener en cuenta esa desigualdad sistémica para poder garantizar la equidad. La educación es un bien ilimitado, y una pequeña cantidad de educación recibida puede tener un impacto importante en la vida de una persona. No basta con que los niños y niñas asistan a la escuela infantil, sino que se requiere un compromiso claro de las escuelas y el profesorado para hacer de la escuela infantil un lugar de desarrollo y aprendizaje para cada uno de ellos. La diversidad cultural y la equidad en la escuela infantil, un compromiso del profesorado. Importancia de abordar la diversidad cultural y la equidad en la escuela infantil. La escuela es una institución socializadora que transmite un marco normativo y valores determinados. Una sociedad democrática debe garantizar el reconocimiento cultural, la redistribución justa y la participación política. El profesorado juega un papel clave para cuestionar las visiones monoculturales y crear oportunidades de aprendizaje para toda la diversidad del alumnado. Razones para el compromiso del profesorado con la equidad y la diversidad cultural. La educación formal es la vía principal para el éxito, pero el alumnado no comparte el mismo patrón sociocultural de referencia. Los resultados escolares están más relacionados con el nivel académico de la madre que con las capacidades del niño/diagonal. Ciertas prácticas escolares mantienen y legitiman las desigualdades sociales al no reconocer la diversidad cultural. Diagnósticos y valoraciones sesgados basados en la apariencia, nivel económico, dominio de la lengua, etc. La escuela infantil tiene valor en sí misma, no es solo una etapa de preparación. Los logros valiosos en educación obligatoria deben plantearse para la totalidad del alumnado incluyendo contenidos, habilidades, competencias y actitudes. El profesorado debe revisar sus creencias y prácticas para hacer realidad un modelo escolar comprometido con la equidad. Enfoques teóricos relacionados con la diversidad cultural en educación. Educación intercultural, reconoce la diversidad como complejidad e intersubjetividad, no como categorías estáticas. Educación multicultural, enfoque más centrado en el reconocimiento superficial de las culturas. Currículum no sesgado, ayuda al alumnado a desarrollar un autoconcepto positivo sin actitudes de superioridad. Educación global, focaliza en reconocer las interconexiones mundiales. Educación internacional, experiencia de movilidad escolar en un sistema diferente. Creencias del profesorado sobre la diversidad cultural. Tendencia a asociar la diversidad cultural con dificultades, carencias y necesidad de compensación. Modelo de déficit que culpa al alumnado y sus familias por el no aprendizaje. Necesidad de tomar conciencia del poder y responsabilidad docente cuestionando rutinas y creencias. Conclusión. Importancia de la autorreflexión docente para reconocer las posibilidades de todo el alumnado y favorecer el aprendizaje colectivo. Necesidad de una revisión profunda de creencias y prácticas, más allá de técnicas y métodos concretos. Tema 1. Diversidad cultural y equidad en la escuela infantil. Objetivos del capítulo. Definir diversidad, diversidad cultural y equidad en educación. Comprender la diversidad cultural y sus complejas interacciones con la equidad en la escuela infantil. Explicar por qué y para qué comprender la diversidad cultural como normalidad y asumir la equidad como compromiso ético y político. Describir enfoques en relación con la diversidad cultural en educación. Revisar las creencias del profesorado en relación con la diversidad cultural de los estudiantes, sus familias y comunidades. Enfoque sobre diversidad cultural en educación. Enfoque intercultural, reconoce que lo cultural es ese entramado de significados en el que vivimos, siempre presente en las experiencias educativas.
Educación multicultural. Cuestiona la homogeneización y sugiere una revalorización del pluralismo cultural, pero se centra más en lo superficial de las culturas. Currículum no sesgado. Centra su atención en desarrollar un autoconcepto positivo sin adquirir actitudes de superioridad y etnocentrismo. Educación global. Focaliza en hacer que los niños y niñas reconozcan las interconexiones que se dan en el mundo. Educación internacional. Describe la experiencia de un estudiante que experimenta un sistema escolar diferente al suyo. Creencias del profesorado sobre diversidad cultural. Es frecuente que el profesorado asocie la diversidad cultural con la falta de capacidad lingüística o de requisitos académicos, pautas culturales que obstaculizan el aprendizaje y relaciones difíciles con las familias. Existe la creencia de que si un estudiante aprende es por su inteligencia y apoyo familiar, y si no aprende es por déficits del estudiante o su familia. Es necesario revisar las creencias y rutinas del profesorado, así como tomar conciencia del poder y responsabilidad que tienen para influir en las situaciones educativas. Diversidad cultural y equidad en la escuela infantil. La diversidad es un concepto que alude a la complejidad de las interacciones entre las partes diferentes que componen un grupo. La diversidad cultural reconoce que los significados que construimos colectivamente son diferentes para unas personas y otras, y que estos significados cambian en las relaciones. La diversidad cultural siempre está presente en la escuela, no solo cuando hay estudiantes de otros países o religiones. Es necesario reconocerla como normalidad. La equidad supone dar a cada persona lo que necesita en función de sus circunstancias y características, lo cual exige un compromiso ético y político por parte del profesorado. La educación formal es la vía principal para lograr el éxito, pero algunas prácticas en la escuela infantil mantienen y legitiman las desigualdades sociales al no reconocer la diversidad cultural. El profesorado puede marcar la diferencia al reflexionar sobre los sesgos habituales en los juicios que realizamos y asumir el compromiso con la equidad. Desigualdad, exclusión e igualdad de oportunidades en educación infantil. Reproducir y / o transformar el orden social desde la escuela. La reproducción de desigualdades en la escuela. La escuela puede perpetuar y legitimar las formas de dominación existentes a través del currículum explícito y el currículum oculto. La escuela también puede generar transformaciones significativas en la vida de las personas, desafando la idea de que solo el cambio social y económico puede producir mejoras educativas. La escuela como motor de transformación crítica. Algunas propuestas como la Black Response y la Roma Response han demostrado el papel de la escuela en la transformación del orden social hegemónico. Es importante identificar los mecanismos de reproducción de la desigualdad para poder repensarlos y modificarlos colectivamente. Reconocer la desigualdad para buscar la equidad desde la diversidad. Una mirada a la igualdad de oportunidades y la justicia social en educación infantil. La justicia social en educación implica relacionar los aprendizajes con las experiencias y conocimientos previos del alumnado, promover reflexiones críticas y visibilizar sistemas opresivos. Los niños y niñas pequeños / tienen capacidades para identificar y responder a problemas de equidad y justicia, siendo agentes clave en su resolución. Procesos y situaciones de inclusión-exclusión, la construcción del buen alumno o la buena alumna. Las expectativas y relaciones que el profesorado construye con el alumnado influyen en su desarrollo académico y social. Es necesario revisar nuestros propios prejuicios y etiquetas sobre el alumno ideal para generar espacios y procesos educativos más justos e inclusivos. Tema 2. Desigualdad, exclusión e igualdad de oportunidades. La observación como técnica para la mejora de la práctica docente. La observación directa y sistemática es la técnica principal de evaluación en educación infantil, permitiendo identificar las condiciones iniciales y el ritmo de evolución de cada niño /A. Se propone el uso de hojas de autorregistro basadas en escalas de observación como ITERS 3, ECERS 3 o escala sobre cultura escolar y competencia intercultural. La observación, unida a la reflexión sobre la práctica, facilita material para mejorar el desempeño docente en favor de la equidad y la justicia social. Tema 3. El enfoque intercultural como metáfora de la diversidad en educación. Presupuestos del enfoque intercultural. Diversidad. La diversidad es una realidad humana, ya que todos y todas estamos formados por partes diferentes que se relacionan entre sí. Cambio. El cambio es constante, las partes y sus combinaciones se modifican continuamente, lo que hace posible el aprendizaje. Comunicación. La comunicación y el intercambio intersubjetivo hacen posible la educación, ya que a través de ellos cambiamos y aprendemos. El compromiso con la equidad y la justicia social. La educación es una praxis transformadora que debe dirigirse hacia el desarrollo pleno de las capacidades de las personas. El enfoque intercultural está comprometido con la deconstrucción del poder, el privilegio y la opresión. Definición del enfoque intercultural. El enfoque intercultural se centra en la educación como construcción cultural y reconoce la diversidad cultural como normalidad. Es un modelo de análisis, comunicación y práctica que se dirige a toda la sociedad y requiere actuaciones en todas las dimensiones del proceso educativo. Persigue la igualdad de oportunidades /resultados y la equidad. La superación del racismo.
El racismo en las escuelas puede llevar al profesorado a aceptar y naturalizar los privilegios de una parte del alumnado sobre otra. Es necesario que el profesorado sea consciente de sus propios sesgos y prejuicios. La adquisición de la competencia intercultural. La competencia intercultural se refiere a la capacidad de los y las docentes para crear un clima educativo donde el alumnado se sienta aceptado y apoyado. Es importante aprender a ver, escuchar y estar atento a las demás personas desde una perspectiva de diversidad. Presupuestos teóricos del enfoque intercultural en educación. Aprender. El aprendizaje es un proceso activo y contextualizado socialmente que trasciende los factores que condicionan a las personas. El aprendizaje debe ser significativo y relevante para quien aprende, promoviendo actividades colaborativas. Enseñar. La enseñanza debe entenderse como una experiencia personal de interacción, donde docentes y estudiantes son a la vez enseñantes y aprendices. El profesorado debe ser consciente de sus propios sesgos y prejuicios, y emplear recursos variados que atiendan a la diversidad de estilos de aprendizaje. Prácticas escolares. Las prácticas derivadas del enfoque intercultural se caracterizan por ser flexibles, fomentar el desarrollo integral, y promover la autonomía y responsabilidad del alumnado. Se procura que el alumnado participe activamente aportando conocimiento al grupo y siendo consciente de las normas de convivencia. Características de los centros que desarrollan estas prácticas. Trabajan con la comunidad, aprovechando los recursos del entorno. Favorecen la flexibilidad organizativa y el diálogo para la resolución de conflictos. Conciben la construcción de la comunidad educativa a través del diálogo y la reflexión compartidos. El profesorado que practica la educación intercultural debe tomar conciencia de sus creencias y asumir un compromiso ético con la equidad y la justicia social. El aprendizaje debe realizarse en colaboración con otras personas, cuestionando las prácticas propias. Es importante ejercer el control sobre la práctica docente, reconociendo el poder de transformación que tiene. Desigualdad, exclusión e igualdad de oportunidades en educación infantil. Reproducir y / o transformar el orden social desde la escuela. La reproducción de desigualdades en la escuela. La escuela puede perpetuar y legitimar las formas de dominación existentes a través del currículum explícito y el currículum oculto. La escuela también puede generar transformaciones significativas en la vida de las personas, desafando la idea de que solo el cambio social y económico puede producir mejoras educativas. La escuela como motor de transformación crítica. Algunas propuestas como la Black Response y la Roma Response han demostrado el papel de la escuela en la transformación del orden social hegemónico. Es importante identificar los mecanismos de reproducción de la desigualdad para poder repensarlos y modificarlos colectivamente. Reconocer la desigualdad para buscar la equidad desde la diversidad. Una mirada a la igualdad de oportunidades y la justicia social en educación infantil. La justicia social en educación implica relacionar los aprendizajes con las experiencias y conocimientos previos del alumnado, promover reflexiones críticas y visibilizar sistemas opresivos. Los niños y niñas pequeños / tienen capacidades para identificar y responder a problemas de equidad y justicia, siendo agentes clave en su resolución. Procesos y situaciones de inclusión-exclusión, la construcción del buen alumno o la buena alumna. Las expectativas y relaciones que el profesorado construye con el alumnado influyen en su desarrollo académico y social. Es necesario revisar nuestros propios prejuicios y etiquetas sobre el alumno ideal para generar espacios y procesos educativos más justos e inclusivos. Tema 2. Desigualdad, exclusión e igualdad de oportunidades. La observación como técnica para la mejora de la práctica docente. La observación directa y sistemática es la técnica principal de evaluación en educación infantil, permitiendo identificar las condiciones iniciales y el ritmo de evolución de cada niño /A. Se propone el uso de hojas de autorregistro basadas en escalas de observación como ITERS 3, ECERS 3 o escala sobre cultura escolar y competencia intercultural. La observación, unida a la reflexión sobre la práctica, facilita material para mejorar el desempeño docente en favor de la equidad y la justicia social. Tema 4. Igualdad de género y bienestar infantil. Socialización de género en educación infantil. El proceso de socialización primaria y secundaria. La socialización se entiende como el proceso mediante el cual incorporamos normas, roles, valores, actitudes y creencias socialmente aceptadas a través de la interacción con diversos agentes de socialización. El proceso de socialización se divide en dos etapas: primaria, donde internalizamos contenidos socioculturales, y secundaria, donde nos incorporamos a otros contextos y realidades. Sin embargo, se cuestiona la imagen estanca de estas etapas, planteando socializaciones múltiples y complejas donde diversos agentes y contextos influyen conjuntamente. El género en la socialización. El sexo se refiere a características biológicas, mientras que el género a roles social y culturalmente construidos. El género se aprende desde el nacimiento a través de la socialización, influyendo en la construcción de nuestra identidad y las representaciones sociales sobre la masculinidad y la feminidad.
Los estereotipos de género son simplificaciones que homogenizan a las personas y refuerzan los roles de género, que se vinculan al espacio doméstico / reproductivo para las mujeres y al espacio público / productivo para los hombres. La etapa entre los 2 y 6 años es fundamental en el aprendizaje de los esquemas de género, siendo cada vez más estables y rígidos. El papel de la escuela como agente socializador. La escuela educa con todo lo que en ella se hace, transmitiendo contenidos implícitos y modelos que perpetúan el sexismo. El currículum oculto presente en diversos elementos de la praxis educativa, materiales didácticos, juegos y juguetes, uso del lenguaje, organización escolar, interacciones, etc., contribuye a la naturalización y reproducción de las desigualdades de género. ¿Cómo aprendemos los estereotipos y roles de género en la escuela? Contenido de los materiales didácticos, libros de texto, cuentos, recursos audiovisuales, que representan de forma estereotipada a mujeres y hombres. Elección de juegos y juguetes que reproducen roles de género tradicionales. Configuración y distribución desigual de los espacios escolares. Uso del lenguaje sexista que invisibiliza y subordina a las mujeres. Organización y estructura escolar que refleja la jerarquización social y la división sexual del trabajo. Interacciones y estilos relacionales del profesorado que refuerzan estereotipos de género. ¿Cómo influye la socialización de género en nuestro recorrido educativo? Las brechas de género. Las expectativas del profesorado condicionan el autoconcepto, autoestima y desarrollo del alumnado, funcionando como profecías autocumplidas. Las trayectorias educativas y profesionales de las mujeres se ven influidas por la socialización diferencial de género, con una menor presencia femenina en estudios y carreras STEAM. La feminización de la educación infantil se relaciona con la construcción social de la representación del género femenino y el arraigo de determinados valores y creencias. Diversidad familiar y beneficios de la participación de las mujeres. Para la igualdad de género desde la educación infantil. Diversidad familiar, incluir desde la escuela. Reconocer y valorar la diversidad de modelos familiares presentes en la sociedad y en las escuelas. Implementar medidas en los centros educativos para visibilizar y representar esta diversidad familiar. La transformación de las relaciones de género y estereotipos sexistas a través de la participación de las mujeres en las escuelas. La participación de las otras mujeres, tradicionalmente excluidas, favorece la superación de estereotipos y la inclusión de voces diversas. Integrar a toda la comunidad educativa, especialmente a las familias y mujeres, en el diseño e implementación de medidas coeducativas y de prevención de la violencia. Bienestar en la infancia, violencia cero desde los 0 años. La presencia de la violencia contra la infancia en la sociedad y en la escuela. Definición y magnitud del problema. La violencia contra la infancia, incluyendo acoso escolar, afecta a millones de niños y niñas. Consecuencias negativas de la violencia, impactos físicos, emocionales, psicológicos y educativos a corto, medio y largo plazo. Derecho de la infancia a crecer en entornos educativos libres de violencia y discriminación. Marco normativo internacional y nacional que protege el derecho de la infancia a un desarrollo libre de violencia. Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. El artículo 19 establece que los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños contra cualquier forma de violencia y abuso, tanto físico como mental. Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. ODS 5. Igualdad de género. Busca eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. ODS 4. Educación de calidad. Promueve entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y eficaces para todos, y la enseñanza de la igualdad de género y la no violencia. Estrategia de la UE sobre los derechos del niño. Prioriza la lucha contra la violencia infantil y apoya a los Estados miembros en esta causa. Ley Orgánica 8/2021 en España. Ofrece una protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, promoviendo el buen trato, extendiendo los plazos de prescripción de delitos contra menores, y creando coordinadores de bienestar en el ámbito educativo. ¿Son los centros educativos espacios seguros? ¿Qué respuestas damos frente a las agresiones que se producen en la infancia? La violencia en la primera infancia está muy presente, pero es minimizada y normalizada por el profesorado. Los centros educativos a menudo no son espacios seguros debido a la falta de percepción y reconocimiento de la violencia infantil por parte de los adultos. La violencia aprendida en la primera infancia puede normalizarse y manifestarse en la adolescencia y adultez. Investigaciones revelan que los niños preescolares son los más propensos a mostrar agresiones físicas. Percepción pública tiende a minimizar la violencia en la primera infancia, considerándola como cosas de niños. Profesionales de la educación a menudo se sienten inseguros y no capacitados para abordar la violencia, lo que lleva a la trivialización de conductas agresivas. Es necesario visibilizar y reconocer la violencia desde edades tempranas para poder prevenirla. Recomendaciones. Detección y prevención temprana. Es crucial observar, reconocer e intervenir ante comportamientos violentos en la primera infancia. Formación del profesorado. Capacitar a los docentes para detectar y manejar situaciones de violencia. Actividades educativas sensibles. Diseñar actividades que respeten el consentimiento y la seguridad emocional de los niños.
Cambio de perspectiva, los adultos deben cambiar su percepción sobre la violencia infantil y tomar medidas proactivas para abordarla. Superación y prevención de la violencia a través de la participación de toda la comunidad. Educar en el valor de la amistad como protección y prevención ante la violencia en la infancia. Las relaciones de amistad de calidad ejercen un efecto positivo y protector frente a la violencia. Es importante educar en la amistad alejada de la violencia y el maltrato. Bystander Intervention, programas basados en la intervención activa del entorno y de quienes son testigos de situaciones de violencia. Los programas Bystander Intervention buscan posicionar a la comunidad como agentes activos en la prevención de la violencia. Crear redes solidarias de apoyo a las víctimas y a quienes las defienden es clave para prevenir la violencia de género aisladora. Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Este modelo implica la participación de toda la comunidad educativa en la prevención de la violencia a través del diálogo y la creación de normas de convivencia consensuadas. Promueve la socialización en entornos libres de violencia desde los 0 años. Tema 5. Escuelas democráticas, hacia una educación inclusiva y transformadora. Democracia y educación. La democracia y la educación son términos inseparables que se benefician mutuamente. Puesto que la democracia es fundamental en la educación y, a su vez, la educación fortalece la democracia. Los avances educativos, como los propiciados por la Institución Libre de Enseñanza en España, han constituido un estímulo para el desarrollo de ideales democráticos. La extensión y consolidación de sociedades democráticas ha favorecido el acceso a la educación universal y el desarrollo de modelos como la escuela pública. Pedagogos como John Dewey y Elise y Celestine Freinet han incluido la democracia como tema central en sus propuestas teóricas y prácticas educativas. Algunos de estos principios teóricos y prácticos están recogidos en la política educativa actual de diversos países europeos. Giro dialógico en la sociedad de la información, democratización de las relaciones. La sociedad ha experimentado una transición de la sociedad industrial a la sociedad de la información, lo que ha transformado profundamente nuestra organización social y familiar. Este cambio ha generado un aumento de la reflexividad social y un incremento de la libertad para decidir. Sin embargo, en la sociedad de la información siguen latentes y se han generado nuevas desigualdades sociales y económicas. En educación, algunas instituciones aún prevalecen relaciones jerárquicas, lo que reduce las oportunidades de ofrecer una educación infantil democrática, justa y equitativa. El giro dialógico producido en la sociedad de la información crea nuevas posibilidades de transformar la manera en la que se entiende la educación y se generan los nuevos aprendizajes. Escuelas democráticas. Por un currículo crítico, democrático y participativo. El currículum no es neutro, sino que es el resultado de diversos intereses dentro de un espacio y tiempo específicos. Democratizar el currículum implica fomentar que sea aún más abierto, participativo e integre diversos puntos de vista. La participación de la comunidad educativa en el desarrollo curricular es fundamental para que sea más transformador. Educadores y educadoras democráticas. El cambio en la mirada hacia nosotras y nosotros mismos como intelectuales transformativos permite entender la tarea docente desde el compromiso ético con un modelo de sociedad en continua reconstrucción. La capacidad de escucha y de facilitar interacciones dialógicas son características clave de los y las educadoras democráticas. Participación democrática de estudiantes, familias y de la comunidad. La participación de las familias y la comunidad en los centros educativos tiene numerosos beneficios educativos. Existen diferentes tipos de participación, siendo los tres últimos, decisoria, evaluativa y educativa, los que mayor impacto positivo generan. La reorganización escolar en beneficio de un incremento de las interacciones democráticas y democratizadoras es fundamental. Una propuesta metodológica, la sistematización reflexiva de experiencias democráticas. La sistematización reflexiva de experiencias educativas permite obtener aprendizajes críticos y comunicarlos para compartirlos y repensarlos en común. Se trata de un proceso que implica recoger y reflexionar sobre las condiciones de contexto, situaciones particulares, acciones, reacciones, resultados y percepciones de las personas implicadas. Este proceso permite nutrir la imaginación a partir de experiencias educativas democráticas concretas y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. Tema 6. La participación infantil como estrategia para la transformación de la escuela. Participación y reconocimiento de la diversidad. La participación es una metodología apropiada para el enfoque intercultural en educación, ya que permite reconocer y respetar la diversidad de las personas implicadas en cada contexto educativo. La participación implica ser parte de, tener o recibir parte y tomar parte en, lo cual se relaciona con los conceptos de justicia social, reconocimiento y redistribución. La participación está atravesada por diferentes ejes de dominación, edad, género, clase social, raza, etc., por lo que ninguna definición de participación es culturalmente neutra y universal. Infancia, y adultocentrismo. La infancia es una categoría construida socialmente que responde a un momento sociohistórico concreto y a unos intereses determinados.
Los nuevos estudios sociales y sociologías de la infancia cuestionan la visión que sitúa a niños y niñas como seres presociales y a la infancia como una etapa transitoria hacia la vida adulta. El adultocentrismo es un sistema de poder y control basado en la edad que coloca a la infancia bajo el poder y control de los adultos. Participación de niños, niñas y adolescentes. NNA. Reconocer a NNA como actores sociales con capacidad de acción es el primer paso para promover su participación social. Desde edades tempranas, NNA presentan capacidad para obrar con cierta autonomía y utilizar la persuasión para conseguir lo que desean, aunque su implicación pasa a menudo desapercibida. Es necesario facilitar las condiciones para que la participación de NNA pueda materializarse, validando y fortaleciendo sus propias formas de participación. La participación como derecho, la Convención de los Derechos del Niño, CDN. La CDN busca inaugurar un nuevo paradigma que convierte a NNA en sujetos de derecho, superando un paradigma proteccionista que lo situaba como objeto de protección. El artículo 12 de la CDN, considerado uno de los principios generales, es interpretado como el derecho a la participación, aunque su formulación presenta limitaciones. La CDN debe ser un punto de partida, y es necesario ir más allá de ella para promover una mayor inclusión de NNA como ciudadanía de pleno derecho. Transformar la escuela desde la participación. La escuela debe ser un espacio donde se fomente la autonomía, la interdependencia, el apoyo mutuo, la conciencia crítica, la responsabilidad social y la participación de NNA. Existen diversos obstáculos sistémicos y recurrentes en los procesos participativos, como la resistencia a compartir el poder, la subestimación de los conocimientos y capacidades de NNA, y la predominancia de una cultura organizativa formal, vertical y jerárquica. Se comparten varias experiencias de transformación de la escuela y la ciudad desde la participación conjunta de infancia, comunidad educativa, familias, barrio, asociaciones, etc. Relaciones intergeneracionales. Los cambios sociohistóricos, políticos y económicos han propiciado una segregación etaria, dando lugar a una sociedad con un tejido social cada vez más fragmentado. Es necesario desarrollar procesos de aprendizaje mutuo que promuevan una ciudadanía reflexiva, implicada y comprometida a nivel comunitario, fomentando el aprendizaje desde la relación y el diálogo con el entorno próximo. Existen diversos proyectos e iniciativas que buscan crear metodologías y prácticas intergeneracionales en el ámbito educativo, generando impactos positivos en las diferentes generaciones implicadas. Tema 7. Espacios de aprendizaje en contextos de diversidad cultural. Movimiento Reggio Emilia. El movimiento Reggio Emilia surgió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando familias trabajadoras construyeron nuevas escuelas para sus hijos pequeños. En 1963 se abrió el primer centro municipal de educación preescolar de 3 a 6 años, y a finales de los años 70 ya había un sistema municipal de escuelas para niños pequeños y bebés, incluyendo la etapa de 0 a 3. El enfoque pedagógico de Reggio Emilia se basa en los 100 lenguajes del niño, que capacita a la infancia para interactuar y comunicarse a través de múltiples lenguajes: expresivo, comunicativo, simbólico, cognitivo, ético, metafórico, lógico, imaginativo y relacional. Elementos clave del enfoque de Reggio Emilia. El entorno como elemento educador. Los múltiples lenguajes simbólicos de la infancia. La documentación de los procesos educativos. El desarrollo de proyectos de larga duración. El docente como investigador. Las relaciones familia-escuela. Las escuelas infantiles reianas. Loris Malaguchi concebía los espacios y materiales como el tercer educador, proponiendo características para los centros de educación infantil. Espacios que potencien la participación social y muestren la identidad de quienes allí conviven. Edificios con estructura unitaria, familiar y acogedora. Dimensiones que permitan que todos se conozcan y eviten la necesidad de normas que restrinjan la espontaneidad. Ruptura con la idea de aula cerrada, ofreciendo diferentes espacios abiertos como talleres, áreas de música, psicomotricidad, cocina, etc. Conexión entre el dentro y el fuera, visibilizando lo que ocurre en el centro escolar. Transferencia a otros países. Eleocchio se salta el muro. La exposición Eleocchio se salta el muro llegó a España en los años 80 e impactó en los docentes, despertando el deseo de plasmar la pedagogía de Reggio Emilia en instituciones concretas. Varios profesionales de la educación infantil española visitaron las escuelas de Reggio Emilia y colaboraron en sus proyectos, como Alfredo Hoyuelos, quien impulsó la red de escuelas infantiles municipales de Pamplona. Las casas de niños y niñas de la Comunidad de Madrid. En 1986, la Comunidad de Madrid puso en marcha la red pública de centros de educación infantil, incluyendo las casas de niños. Las casas de niños surgieron para dar respuesta a las necesidades socioeducativas de los niños y niñas de educación infantil en entornos rurales, aunque también existen en entornos urbanos. Principios educativos de las casas de niños. Derecho a una educación sin discriminación, que potencie el desarrollo global de los niños y niñas. Aprendizaje a través de actividades, juegos y experiencias. Participación y colaboración de las familias. Evolución de la red pública de casas de niños.
Crecimiento inicial, 1986 a 1997. La red pasó de tener 2 casitas en 1986 a 75 en 1997, mostrando un rápido crecimiento en sus primeros años. Nueva normativa en 2006. Se permitió la transformación de las casas de niños en escuelas de educación infantil con servicios adicionales como atención a bebés, comedor y horario ampliado, si el ayuntamiento correspondiente lo solicitaba. Cambios laborales y su impacto post-2006. La reducción del horario laboral de las educadoras de 30 a 24 horas semanales dificultó la continuidad de actividades con las familias y la coordinación entre los equipos de cada zona. Privatización y precarización. Desde 2008 la privatización progresiva de la red ha llevado a la precarización laboral de los profesionales, afectando negativamente la calidad educativa debido a la alta rotación de personal y la falta de tiempo para coordinación y actividades con las familias. Estado actual. Actualmente la red cuenta con 171 centros, de los cuales casi la mitad ofrecen horario ampliado y muchos también cuentan con servicio de comedor. Sin embargo, solo 35 centros mantienen el programa original de las casas de niños. Deterioro de la calidad educativa. Los cambios han generado grandes dificultades en la organización y gestión, especialmente en escuelas grandes con más de 180 niños de 0 a 3 años, afectando la calidad educativa y la integración comunitaria. Resistencia y compromiso. A pesar de la desvirtuación del modelo original por intereses políticos y económicos, algunas administraciones locales, profesionales y familias siguen comprometidos con el programa original, manteniendo su esencia en la medida de lo posible. Reflexión crítica. Conocer la evolución del programa de casas de niños es crucial para reflexionar sobre los modelos de gestión pública de la educación infantil y los posibles cambios futuros. Reducción del horario laboral de las educadoras y precarización de la situación, afectando a la calidad educativa. Un centro rural agrupado vinculado al territorio. Los colegios rurales agrupados, CIAREI, surgen como respuesta a la fragilidad de la escuela rural, agrupando pequeñas escuelas de diferentes núcleos geográficos. Características de los CIAREI. Heterogeneidad del alumnado en las aulas multigrado. Valor pedagógico de las aulas multigrado, superando falsas creencias sobre los ritmos de aprendizaje. Importancia de la formación del profesorado para trabajar en entornos rurales. El CIAREI de Lozoyuela se transformó en una comunidad de aprendizaje, fomentando la participación activa y democrática de familias, alumnado y comunidad. Grupos interactivos. Los grupos interactivos GEI son una manera inclusiva de organizar el aula, basada en la evidencia científica sobre las interacciones para el desarrollo cognitivo, emocional y social de todo el alumnado. Características de los GEI. Formación de grupos pequeños y heterogéneos. Participación de personas voluntarias de la comunidad para dinamizar las interacciones. Rotación de grupos en diferentes actividades. Papel del voluntariado. Facilitar las interacciones, no enseñar. Transmitir altas expectativas y lenguaje positivo. Papel del profesorado. Preparar las actividades y guiar el desarrollo de los GEI. Evaluar de manera más individualizada. Tertulias dialógicas y experiencias de alfabetización inicial. La lectura dialógica implica aumentar las interacciones alrededor de las actividades de lectura, incluyendo a diversos agentes, alumnado, profesorado, familias, comunidad. Las tertulias dialógicas son espacios de reflexión y formación conjunta en torno a obras culturales relevantes, potenciando el acercamiento directo del alumnado a la cultura universal. Funcionamiento de las tertulias dialógicas. Elección consensuada de la obra a trabajar. Lectura individual previa y selección de fragmentos a comentar. Turno de intervenciones con moderación e intercambio dialógico. Aplicación de las tertulias dialógicas en educación infantil. Lectura previa con ayuda de familias u otros compañeros. Selección de fragmentos por diversos motivos: gusto, emoción, relación, convivencias. Importancia de los grandes temas de la humanidad y el desarrollo del lenguaje. Otras experiencias de alfabetización inicial. Lectura acompañada. Personas diversas de la comunidad escuchan leer al alumnado en sesiones breves. Madrinas y padrinos de lectura. Alumnado de cursos superiores lee e interactúa con el alumnado de educación infantil. Experiencias internacionales. Programa de desarrollo escolar, comer, trabajo en pequeños grupos, tutorización entre iguales y aprendizaje cooperativo. Éxito escolar para todos y todas, Success. Foral dedicado inicialmente a lectura y escritura, ampliándose posteriormente a otras áreas.